Monitorización de maquinaria en la era de la industria 4.0. La industria 4.0 nos trae nuevas tendencias en la monitorización, con aspectos como la integración, el Industrial Internet of Things, Big Data, Cloud Monitoring, los centros de diagnóstico remoto, la monitorización online, la facilidad del diagnóstico automático, los sistemas wireless y toda la tecnología cost effective. Hablemos sobre el valor de la monitorización. La monitorización nos ofrece el estado de salud de los activos. Con ello podremos realizar una optimización de la programación del mantenimiento, lo que es el mantenimiento preventivo. Y con ello obtendremos una mejora del negocio. Esta ha sido la aproximación clásica, pero hoy día los sistemas de gestión de activos o la presión sobre los sistemas de gestión de activos que se dirigen o tienen como objetivo la mejora del negocio, exigirán una optimización de su mantenimiento, de sus sistemas de gestión de mantenimiento, lo cual requerirá conocer el estado de la salud de los activos críticos sobre los cuales están programando tareas para mitigar los riesgos y, por tanto, se va a requerir monitorizar la maquinaria. Es una aproximación totalmente distinta y no tiene nada que ver cómo se planteaban estos sistemas en los años 90 y cómo se plantean en la actualidad, siempre orientados a la mejora del negocio. Estudiemos ahora los obstáculos para el desarrollo de la monitorización de la maquinaria. El elevado coste de la tecnología, la dificultad en las comunicaciones, la falta de expertos analistas locales, la escasez de mantenedores que exijan estas soluciones, la desconfianza sobre sistemas de diagnóstico automático, la monitorización sensorial, ruidos, temperatura, etc., pero sobre todo la falta de estrategias sobre la gestión de activos. Veamos ahora cómo se han ido superando estos obstáculos. Comparamos cómo estaba la monitorización en los años 90 o cómo está en la actualidad. El coste de la tecnología, antes eran muchísimo más caros estos sistemas, las comunicaciones han mejorado muchísimo, son mucho más fiables, el diagnóstico remoto ahora es muy fácil de realizar, los sistemas de diagnóstico automático son más fiables ahora y la gestión de activos ahora se está convirtiendo en algo imprescindible. Hablemos ahora sobre la necesidad de un sistema de información sobre la condición de los activos. Un sistema de información sobre la condición de los activos críticos facilita las decisiones sobre parar o continuar operando, las decisiones sobre reparar o reemplazar, también alinear las intervenciones estratégicas, estimar la vida útil restante, pronosticar averías, asignar la carga de producción óptima y optimizar la inversión en mantenimiento a cada activo. No es lo mismo gestionar una planta como la que vemos aquí que si tenemos esa información. En la tabla de los Uptime Elements también se nos indica la necesidad de conocer la información de la condición de los activos. La norma ISO 55000 nos hace referencias a la monitorización, el Condition Monitoring. La norma sobre el Condition Monitoring y diagnóstico de maquinarias con fines predictivos, que es la 17359. Muchas referencias en la parte de planificación a la condición de los activos, su performance, rendimiento, desempeño, como llamamos ahora, o la salud, el indicador de salud o el índice de salud de los activos. Condition, monitoring, condition, incluso la integración de datos. ¿Qué información podemos aprovechar para conocer el estado de los activos? Pues todo lo que nos ofrecen las técnicas predictivas, como vibraciones, ultrasonidos, termografía, análisis de aceites, análisis de parámetros de motores, los ensayos no destructivos, como los ultrasonidos, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, corrientes de Eddy, radiografías, las pruebas de fuga, etc. También los sensores de proceso, como temperaturas, presiones, caudales, humedad, horas de funcionamiento, etc. Las inspecciones visuales, el resultado de las inspecciones visuales en las rutas de inspección que muchos programas de TPM o ODR ponen en marcha. Y también los históricos de los cuales tengamos registro y podamos analizar. Hoy día existen técnicas y tecnologías para todo, tanto para realizar medidas periódicas, lo que llamamos las tecnologías offline, como para medidas en continuo, que llamamos tecnología online.
La norma 17359 sobre Condition Monitoring nos plantea con un esquema cómo debemos llevar a cabo la implantación de un plan de mantenimiento según condición. Veamos la comparativa entre lo que sería llevar un mantenimiento o una filosofía de mantenimiento puramente preventivo, predictivo o reactivo. Si tomamos aquí una máquina y aplicamos una estrategia pura preventiva, la duración de ese equipo pues no será mucha, porque inmediatamente tendremos una orden de sustituir sus piezas que puedan provocar algún modo de fallo. En cambio, si monitorizamos, si tenemos una barra como la que tenemos aquí, que nos va diciendo, bueno, pues esto está en color verde, esto está bien, pero llega un momento en el que se deteriora, tenemos unos niveles de alerta y alarma, que ya estamos representando daño, pues bien, podremos aprovechar mucha más duración de esos componentes y solamente actuaremos en aquellos casos en los que detectamos ya ese deterioro. En cambio, la estrategia reactiva solamente actúa pues cuando ya se produce el daño y además estamos muy cerca de su final, con lo cual no es nada seguro para aplicar activos críticos. Por lo tanto, los coordinadores de mantenimiento son como la torre de control, los controladores aéreos que van aplicando las tareas de mantenimiento a intervalos fijos o, bueno, pues por mantenimiento reactivo, reaccionando a las averías o según condición. El objetivo es optimizar la programación del mantenimiento. Para eso, instrumentaremos las máquinas con los departamentos de instrumentación que realizarán esta monitorización, con sistemas ya existentes incluso o con sistemas nuevos que comunicaremos para llevar la información relevante, lo que aparece aquí en las señales dinámicas de los sistemas de monitorizado. No los utilicemos solamente para proteger, no solamente para supervisar, sino también para diagnosticar, para ver qué está pasando aquí dentro de la máquina, qué se está deteriorando, que yo pueda detectar con mucha antelación. Eso lo hacemos en los centros de diagnóstico remoto, donde tenemos los analistas, analizan estas señales que estamos midiendo ahí, las interpretan y emiten los informes de diagnóstico predictivo. Esto es lo que necesitan los coordinadores de mantenimiento para realizar la programación de mantenimiento óptima en sus GMAOs. Por eso es importante clasificar bien el estado de los activos. Los activos estarán en buenas condiciones, en seguimiento, en alerta, en peligro. Aquí tenemos un display de lo que serían las máquinas críticas de la planta y el estado tras las inspecciones. ¿Y qué nos trae la industria 4.0? Bueno, la industria 4.0 tiene como tres pilares importantes. Los sistemas ciberfísicos, que bueno, esto englobaría a los algoritmos y a la información útil que nos pueden proveer. Las tecnologías del Industrial Internet of Things, los sensores conectados permanentemente, los protocolos de comunicación estándar que hacen mucho más compatibles a los sensores de hoy día. Y por otra parte, el cloud computing, el software como servicio. Esto nos va a facilitar los analistas en remoto. ¿Qué trae consigo la industria 4.0? Bueno, pues vamos a confiar más en la automatización de los procesos complejos, como el diagnóstico predictivo. Habrá un desarrollo importante en este área. También tendremos mayor compatibilidad entre los componentes de los sistemas. Pasamos de una incompatibilidad entre marcas a lo que será pues, que todos los sistemas tiendan o ofrezcan mayor compatibilidad. Y nos aprovecharemos también de los servicios en remoto, en servidores remotos y lo que llamamos o venimos llamando el cloud monitoring. Vemos cómo son estos nuevos sistemas, son sencillos, fáciles de utilizar, se mantienen estructuras de árbol que son muy fáciles para localizar activos y luego son totalmente configurables en cuanto a lo que queremos ver en las pantallas. Pueden incorporar parámetros de cualquier tipo, lo mismo que sea corriente, vibración, ultrasonidos, incluso imágenes termográficas. Y son muy potentes también a la hora de poder realizar análisis. Cuentan con las funciones de cursores, zoom, búsqueda en el tiempo, gráficos en cascada. ¿Cuál es la clave del éxito de los nuevos sistemas de monitorizado? Pues elegir bien los datos que se monitorizan. Aquí creo que hay mucha confusión. Se pone demasiado énfasis en los algoritmos y a veces se nos olvida
seleccionar bien qué es lo que estamos entrando como materia prima a esos algoritmos. Esos algoritmos además se deben combinar con el know-how de expertos analistas. O sea, no hay el que tengamos una técnica nueva, una tecnología nueva, no quiere decir que echemos por tierra todo lo que hemos desarrollado hasta nuestros días. A veces esto vemos que se está olvidando. Luego la integración de la información en los sistemas de información de planta. Que se comparta esa información, que esto no sea una caja negra, que no sea algo oscuro y difícil de acceder a esa información. Y hay que definir bien el plan de actuación ante las alertas detectadas. Todo esto, lo que es la monitorización, se diseña para encontrar alertas, para poder tomar acciones, y también a veces se nos olvida conectar esa última parte del proceso para que todo lo que estamos haciendo tenga su efecto. Es bueno que monitoricemos el índice de aciertos porque esto va a contribuir a la credibilidad de los sistemas. Es fácil estar, no digo en el 100%, pero muy cercanos al 100% en los aciertos de los diagnósticos predictivos. ¿Cuáles son los objetivos de las plataformas de integración de las técnicas y tecnologías predictivas? Pues por una parte, integrar todas esas técnicas y tecnologías, centralizar y estandarizar esa explotación, facilitar el análisis de los datos históricos y mejorar el acceso a la información. En cuanto a la integración de técnicas y tecnologías, que pueden ser muy diversas, de distintos fabricantes, bueno, pues interesa tener en un único lugar toda esa información para que nos dé una sinergia de cara al analista y podamos reducir los tiempos de análisis. Es interesante tener una base de datos única e incluso reducir los costes de tener actualizadas todas esas plataformas, que quizás no es necesario si tenemos una base de datos común. El tener información dispersa la hace inútil. Esa información se debe concentrar para que tengamos una gestión de alertas única. Luego también el análisis de datos históricos nos da información. Si nosotros tenemos nuestro análisis estadístico, nos planteamos unos KPIs, correlacionamos según variables, etcétera, pues podremos incluso aplicar Big Data a toda esa información que vamos generando, que vamos guardando. El acceso a la información es importante, desde la gerencia hasta coordinadores de mantenimiento, los inspectores en campo que me aportan información, los departamentos de mantenimiento mecánicos o eléctricos, incluso los operadores de planta que necesitan saber cómo están esas máquinas con las que van a producir, o los analistas predictivos. ¿Qué tecnologías de monitorización se requieren en la era de la industria 4.0? Pues sistemas que midan en tiempo real, que correlacionen variables, que ofrezcan calidad en las mediciones, que las alarmas estén más y mejor ajustadas, que puedan proveernos con diagnóstico automático o alguna automatización de la parte del diagnóstico, que integren esa información, que nos provean de cuadros de mando, tengamos acceso a los históricos y en definitiva a toda esa información. Las ventajas y beneficios de las plataformas de monitorización en la nube las comentamos ahora. El acceso a la información es más sencillo. Los sistemas son compatibles con cualquier sistema operativo, sin grandes requerimientos de hardware. Necesitaremos un navegador, un usuario y una contraseña, nada más. El acceso multipuesto, siempre que utilicemos tecnologías web, es perfecto, es fácil. Podemos fácilmente acceder desde varios puestos a la vez y desde cualquier dispositivo que se conecte a Internet. La integración de sensores de todo tipo se facilita también. La información en modo base de datos nos facilita el poder realizar estadísticas, mostrar en gráficas la información, generar alarmas sobre los datos existentes y analizar los históricos para obtener más información. La unificación de esa información de distintas fuentes de multitecnología, de varias tecnologías, nos facilita pues un cuadro, un registro de alarmas único. Esa recopilación de la información que nos proviene de distintos sistemas, termina en un único display. El coste es menor que una aplicación tradicional, sobre todo porque no tenemos que pagar licencias al principio, o los costes son mucho más reducidos y tampoco necesitamos estar pagando por las licencias, solamente pagamos por el uso, lo cual se adapta mucho más a las filosofías de inversiones de hoy. Son más seguros los sistemas de este tipo, hay menor probabilidad de fallo porque tenemos servidores de mayor calidad, mejor mantenidos, los
La recuperación de los datos es más fácil y es mucho más inmune a los virus informáticos. Mayor conectividad con otros sistemas. Estos sistemas también tienen mayor conectividad con otros sistemas como los sistemas de control distribuido, SCADAs, etc. Podremos enviar información sobre superación de alarmas o los parámetros que estamos supervisando. Estos sistemas son más efectivos porque facilitamos el diagnóstico remoto. Los analistas expertos pueden trabajar en remoto, de manera que pueden ser más rápidos los diagnósticos, más rentables y más precisos. Y ya para terminar, analizamos los costes y beneficios de la estrategia predictiva. Aquí ponemos los costes. La toma de datos tiene un coste, los informes, la generación de informes tiene también un coste, la coordinación entre departamentos también tiene un coste, pero luego también tenemos muchos beneficios como el menor gasto en repuestos, en mano de obra, menores costes de almacenaje, mayor disponibilidad, aumenta el OEE, menos averías, menos fallos catastróficos, menos accidentes, menor coste de los seguros y, en definitiva, mayor fiabilidad de los activos productivos. Y para concluir, comentamos que los nuevos sistemas de Industria 4.0 facilitan el mantenimiento optimizado según condición. La involucración de la gerencia en la optimización de los procesos, como las estrategias de mantenimiento, constituye un gran impulso y una garantía de éxito en la implantación de sistemas para la monitorización de los activos críticos. Y por último, la integración de los datos de estado de los activos críticos facilitan la monitorización de la maquinaria.